Este tema entonces se denomina electrodinámica, como se señala ahí, y la principal diferencia con el tema anterior es que las cargas, en vez de estar quietas, están en movimiento. Acordate vos que electro viene de electrón, ¿sí? Y dinámica, ¿sí? Viene del griego que fuerza. O sea, sería la fuerza que mueve a los electrones. Pero en vez de estar quietos como en electrostática, ¿sí? Que una carga produce campos y nada más, esta se mueve, ¿sí? Y a mí me gusta mucho comparar la electricidad a lo que es hidráulica. ¿Mm? Sí, sí. Entonces tenemos una cañería equivalente a un cable, en la cual en la cañería circulan gotitas de agua, ¿sí? Gotitas de agua, ¿sí? Que en realidad en su conjunto, al caer muchas gotitas de agua, lo que se forma acá al final sería un chorro de agua, ¿no es cierto? Sí, ¿Estamos? sí. En el eléctrico en el eléctrico es súper parecido, en vez de un caño es un cable, en vez de gotitas de agua son electrones. Pero viste, las gotitas, los electrones son tan chiquitos que en vez de gotitas de agua se miden en Q, en cargas eléctricas. Son cargas eléctricas, son desbalances de electrones importantes, o sea, varios millones de electrones. De hecho, la unidad de medida, acordémonos que la unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional es el coulomb, y en un coulomb caben algo de 6 trillones y pico, ¿te acordás de electrones? Sí, profe. Perfecto. Bueno, mira, en las cañerías lo que podemos medir es el caudal. ¿Qué es el caudal? ¿Mm? Es el volumen por, se escribe así, volumen, a ver cómo lo escribo, porque qué bonito acá, y el tiempo abajo, ¿sí? Volumen por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cómo medimos el caudal de un caño? Bueno, el caudal de un caño lo medimos, ¿te acordás cómo era? Eh, Le poníamos acá un recipiente. un balde, sí. Exactamente. Ponemos un recipiente ahí y dejamos que se llene, ¿no? Lo ponemos debajo del chorro, no como yo, ahí, que no caiga afuera. Y le tomamos el tiempo que tarda en llenarse, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces supongamos, no sé cuántos segundos por minuto, cuántos litros por segundo, ¿m? O sea, cuánto tiempo, cuántos segundos tarda en llenarse el balde. Podría ser minuto, depende de lo que estemos midiendo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, suponete que al final terminamos midiendo 1 litro por segundo. Entonces, en 10 segundos se llenó el balde, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Esto es caudal, ¿sí? ¿De qué depende el caudal? Depende mucho de la presión, ¿sí? Tenemos tres compuestos en una cañería. Tenemos el caudal, la presión, y tenemos también ¿cómo era la otra? Una llave, ¿sí? Una llave que la tenemos más cerrada o más abierta, ¿sí? Sí, profe. De esas tres cosas, la presión en la cañería, ¿de qué depende? Eh, la altura, podría ser. Exactamente, perfecto. La altura a la que esté el tanque de agua o donde estemos sacando agua, depende fundamentalmente de la altura. Y más precisamente que la altura, depende de la diferencia de altura, ¿sí? Porque Sí, si vos tenés una casa en Buenos Aires y una la tenemos acá ¿cómo se llama? A 3.000 metros, acá en Humahuaca, no va a haber diferencia entre que salga más chorro o menos chorro. La diferencia está entre si el tanque está muy alto arriba de la casa o no. O sea, que es la diferencia entre la altura del agua y la altura del grifo, la diferencia relativa entre esas dos. Sin importar si estamos a 3.000 metros o allá a nivel del mar. ¿Sí? sí, profe. Eléctricamente tenemos todas las correspondencias. Claro,
La diferencia, una de las diferencias es que las gotitas de agua no se ven, o el chorro de agua no se ve. No tenemos un chorro de corriente que caiga así. Así que, por lo que no se ve. Así que la medimos de otras maneras, pero son muy parecidas. En vez de caudal, aquí la correspondencia que vamos a tener es la intensidad de la corriente eléctrica, que se simboliza con la letra I. Pero si uno presta atención a la formulita que está allá, vas a ver que es exactamente igual. Es lo que va por dentro, en aquel caso era el volumen de agua, en este caso es la carga eléctrica, dividida en el tiempo. Así que fíjate lo parecida que son. Entonces esto nos da la medida de la intensidad eléctrica. Mientras que la presión es equivalente a lo que se conoce como, se simboliza como B. Acá, B. Acá está. Se simboliza como B y se la suele llamar tensión, ¿sí? Pero también se la puede llamar diferencia de potencial. ¿Viste? Por lo mismo que esto, ¿no? Tensión es como altura, pero como lo que importa es la diferencia de altura, ¿sí? A veces se lo suele llamar diferencia de potencial. De hecho, la diferencia se simboliza con la letra delta, pero no es necesario, ¿no? Esto, la letra B representa, y lo vamos a escribir por acá. Algunos le dicen voltaje porque se mide en volts, ¿sí? Pero la palabra correcta es tensión, ¿sí? Aunque te lo digo porque se puede encontrar de muchas otras maneras, ¿sí? Tensión. ¿Qué es la tensión? Equivale a la diferencia de altura, equivale como a la presión. Mientras más diferencia de tensión haya, más corriente va a pasar, más intensidad de corriente vamos a tener, ¿sí? Y finalmente tenemos por aquí abajito la llave que se corresponde con la resistencia, ¿sí? Esta es resistencia. La tensión se mide en volt, la resistencia se mide ¿en qué se medía? En ohm, creo. Exactamente, ¿sí? Ohm, Sí, ¿sí? Que lleva la letra griega omega, ¿sí? Así se simboliza los ohm. Entonces, relacionando estas tres cosas, tenemos la principal ley, ¿no? Que era así. Que era así la con reina Isabel. Exactamente, ¿te acordás? Reina Isabel. Ahora en vez de poner E puse B, ¿viste? Pero son equivalentes, son totalmente equivalentes. ¿Sí? Ahí en el programa tenés una pequeña diferencia. Acá, te la señalo nada más para que sepas. Dice, viste que acá dice potencia eléctrica disipada en una resistencia. ¿Ves? Y antes dice potencia eléctrica de una FEM. ¿Sí? La potencia eléctrica de una FEM significa fuerza electromotriz. ¿Sí? Fuerza electromotriz. O sea, es una fuerza que empuja a los electrones por medio de un motor, algo así. ¿Estamos? Esa fuerza electromotriz sería la fuente, la que genera, la usina, la que genera el generador de energía, ¿no? Cuando se trata de eso se suele señalar así, como E, como energía, ¿sí? O con las iniciales que dice ahí, FEM, ¿sí? Incluso en algunos de los circuitos que te dieron a vos tenés dibujada así una letra griega que se llama epsilon. Sí. Todas equivalen a la energía que se produce, ¿ves? Mientras que B se pone cuando se gasta la energía, cuando dice acá potencia disipada, ¿sí? Pero miden en volt y miden lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vos metés los dedos al enchufe, ahí tenés 220 volts que te van a dar en la mano y sabés cómo te van a hacer. Independientemente de que la energía esa los provea o de que tus dedos lo consuman, siguen siendo volt y te van a patear fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lo mismo, la práctica es lo mismo, pero se suele señalar de las diferentes maneras. Entonces, a partir de eso nosotros podemos calcular las relaciones. A partir de esto tenemos las tres formulitas porque podemos despejar de acá la resistencia, ¿sí? Que como se ve en el triangulito, si tapas resistencia te queda el sobre I, podés despejar
la tensión, que te queda I por R, y podés despejar también la intensidad, que te quedaría B sobre R. ¿Sí? Entonces, esta es la ley principal de los circuitos eléctricos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona un circuito eléctrico? Bueno, acá tenemos otra diferencia con el agua, ¿no? Para tener un circuito eléctrico necesitamos tener una pila, es decir, esta diferencia de rayitas es porque es la diferencia de potencial, ¿ves? El Sí, sí. negativo y el positivo, ¿sí? Por convención sabemos, por convención, porque en realidad hay otros criterios, o sea, convención quiere decir cuando convienen o se ponen de acuerdo varias personas, ¿sí? Tenemos que esto sería la pila a la que se la simboliza con cualquiera de las letras que dijimos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner la E acá, ¿sí? Y por dentro de esto viaja la corriente, que por convención se señala, va desde la altura mayor a la menor, desde el positivo hacia el negativo, se llama intensidad de corriente, y cuando atraviesa una resistencia, acordate bien esto, ¿no? La resistencia lo que hace, igual que cuando la llave le cierra el paso, este también le cierra el paso. No es que corta la corriente, pero la baja, la disminuye. Entonces, de este lado tenemos menos presión, por así decirlo, que del otro lado, ¿sí? Y si vos te acordás lo que hicimos recién, cuando hablábamos de presión, lo que estábamos hablando era de voltaje. ¿Te acuerdas que lo pusimos por acá? ¿Sí? Que la Sí, presión equivale al voltaje, mientras que la llave equivale a la resistencia. ¿Mm? Entonces, de este lado va a haber menos presión. Entonces, entre el punto después de una resistencia, ¿mm?, y el punto antes de una resistencia, siempre se genera una caída de tensión, ¿sí?, o una diferencia de voltaje, ¿sí?, entre este punto y este punto, ¿sí?, que se calcula con esta formulita. Y ahí podés calcular, según los datos, todas las cosas: resistencia, tensión, intensidad. ¿Estamos? sí, sí, profe. Y un recordatorio: esta es la ley principal, se llama la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces acá tenemos electrodinámica, te presenté electrodinámica, intensidad de corriente, concepto, la definición, la resistencia eléctrica, que es la que se opone al paso, la asociación de resistencia en serie, en paralelo, no, ahora va. Fuerza electromotriz FEM y ley de Ohm. Bueno, eso es lo que te acabo de explicar acá, ¿no? Esta se la puede Sí, profe. denominar E o FEM, fuerza electromotriz, que responde a la ley de Ohm. ¿Cuál es la idea? La pila provee la energía, la corriente pasa por el cable, alimenta la resistencia, supone que sea un foco, entonces la energía eléctrica se transforma en energía lumínica, o energía calórica, o cualquier otra energía, la que sea, y finalmente sale por acá la corriente y vuelve, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia principal con el circuito hidráulico? Es que sí, siempre tiene que volver. Si no vuelve, se corta el circuito y no circula la corriente. Mientras que el agua se puede derramar, como veíamos acá, se puede derramar, la corriente no. La corriente tiene que tener lo que se conoce como circuito cerrado, ¿sí? Que este es el circuito más elemental. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Ahora viene esta partecita que es la agrupación de resistencia. Dice asociación de resistencias, resistencias en serie y resistencias en paralelo. La diferencia es decir, acá tenés una única resistencia, ¿m?, y cuando empezás a tener resistencias en serie, significa que la corriente pasa primero por una resistencia, que se simboliza así, como si fueran los serruchitos esos que ponen en vez de lomos de burro, como que le baja la velocidad al auto, pero este le baja lo voy a poner así para que no te confundas. Le baja la velocidad a la corriente, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Entonces, eso sería el símbolo de la resistencia, pero para que funcione el circuito tiene que estar conectada a la resistencia, tiene que tener una pila que le dé, por decirlo así, la altura de presión, ¿ves?, y cerrarlo el circuito para que circule la corriente. ¿Mm? Entonces, ¿sí?, esto se denomina un circuito En en serie. serie,
¿sí? ¿Cuál es la característica principal del circuito en serie? Que la corriente pasa primero por una resistencia y después por la otra resistencia. ¿Sí? Ese es lo que sucede, ¿sí? Es decir, que la corriente que va por adentro del cable, imagínate que fuera agua, es la misma. Primero pasa por acá y después por acá, ¿sí? Y por otro lado se da este fenómeno que es que si yo medía, ¿te acordás que acá medía el potencial? ¿Sí? Si yo medía el potencial al comienzo y al final de una resistencia, acá hay una caída de potencial V1, ¿sí? Pero acá hay otra caída, porque pasa por otra resistencia, V2, ¿sí? Es decir, si yo pongo la punta de mi aparato para medir de un lado de la resistencia, en una patita de la resistencia, y en la otra, voy a medir una caída de potencial, y acá voy a medir otra caída de potencial. Recaída. ¿Sí? Entonces, las características principales son, primero y principal, que la corriente que pasa por todas es constante, es la misma. ¿Sí? No hay I1, I2 porque es I, siempre es I. Da la vuelta y vuelve acá la misma que salió, vuelve. Con menos presión, pero vuelve. ¿Sí? ¿Por qué decimos con menos presión? Como si fuera con menos presión, ¿no? Porque la altura original, así como en una casa la altura original se reparte en distintas alturas, acá la tensión primero cae un poco, V1, luego cae otro poco, V2. ¿Sí? Y podríamos seguir si tuviéramos más, ¿no? Es decir, si yo sumo V1 y V2, me tiene que dar, ponerle que tengo una pila de 9 volts acá, entre este y este me tiene que sumar 9. ¿Sí? Independientemente de lo que sea. ¿No? ¿Estamos? Estas son las dos principales características de los circuitos en serie y es lo que te conviene recordar a la hora de, o tenerlo ahí anotado, a la hora de resolver los circuitos en serie. ¿Sí? Una cosita, no, me faltó lo principal. Y la resistencia. ¿Cómo es la resistencia? La resistencia, la voy a escribir acá, esta es la que más cálculo te hace hacer. La resistencia de un circuito en serie se calcula ¿cómo? La resistencia como... ¿Sí? Mira, te hago un cachito acá, a ver cómo estoy de tiempo. Sí, estoy bien de tiempo. Mira. La cosa es así. ¿Cómo se calculaba la tensión según la ley de Ohm? Era esta, ¿te acuerdas? Sí, I por R. Y por R, ¿no? Así que digamos que lo que estamos diciendo acá, que ¿te acuerdas que I era constante? ¿Mm? ¿Cómo es esta tensión? Es I, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. I por R1. ¿Sí? Más I, en la tensión 2, ¿cómo sería? Es que es I por R2, ¿no es cierto? Sí, Entonces, acá calculé esa y acá esa, ¿estamos? sí, ¿Sí? Entonces, esto es igual a la FEM. La FEM inicial, ¿cuánto es? Es I por la resistencia total también. ¿Sí? Resistencia en serie le voy a poner. Por la resistencia total, ¿no es cierto? sí, Bueno, si yo junto todo acá, fíjate que puedo sacar factor común I de acá, ¿ves? sí, sí, ¿Sí? Es ahí que queda multiplicando, pasa dividiendo, y I con I se me simplifica. En definitiva, lo que te expliqué es que esta es la fórmula importante y que sale de ahí. ¿Sí? Ese es un paso intermedio nada más que me lo había salteado, pero alcanzo a explicártelo, así que te lo hago. ¿Sí? sí, ¿Estamos? Y esta sí, en serio, esta sí es la fórmula más importante de las que se utilizan en los circuitos en serie. ¿Sí? Esta última. ¿Mm?
Estos son los conceptos de serie, pero esta principalmente es la formulita más usada, ¿sí? Creo que yo te hacía así para destacarte esa idea, te hacía así. Apá. A ver, espera, saco esto. Así te lo hacía. Esta es la más importante, ¿sí? Sí, sí. Ok, acá. Listo. Por acá hemos dibujado ahora el circuito en paralelo que tiene la misma pila que antes, la misma FEM, ¿sí? Y tiene, por decirlo así, las mismas resistencias, ¿sí? R1, R2. No es muy parecido a mi dibujito, pero la diferencia básica es que están conectados de manera distinta. Entonces, fijémonos. Recordemos siempre, el más largo es el positivo, el más corto es el negativo, y la corriente va en esta dirección, ¿sí? La corriente sale de la altura más alta y va yéndose hacia este punto. ¿Qué sucede en este punto? ¿Qué sucede en ese punto con la corriente? Gastón. Se divide. Correcto. Entonces no puede pasar la misma corriente por los dos lugares al mismo tiempo. Ese es el concepto básico acá, ¿sí? Se divide, un poco se va para allá y otro poco se va para allá, ¿sí? Le podemos llamar a uno corriente 1 y al otro corriente 2, ¿sí? Esa es la principal característica entre un circuito en paralelo y uno en serie. Entonces, lo observamos. Por esta pasa primero por una y la misma corriente pasa después por la otra. En cambio acá se dividen y parte pasa por una y parte pasa por otra, las dos al mismo tiempo. ¿Mm? Ya no sería constante. Ya no sería constante, ya tendríamos una I1 y una I2. De hecho, la característica es que, viste que acá decíamos que la I sería constante, acá la característica es que la I original se descompone en I1 más I2. De hecho, así a veces la podemos calcular. Esto lo tenemos que confirmar después que hagamos, acá hay dos corrientes, dos ramas nomás, dos resistencias, pero podría haber 3, 100, y la suma siempre tiene que cerrar esta, ¿sí? Es la original que se distribuye en distintos lugares. Así que esa sería la principal característica. Y si hiciéramos el Sí. mismo ejercicio que antes, ¿sí? No, nada, profe, me acordé ya. Bueno. Bien. Si nosotros midiéramos acá, así como hacíamos hace rato, ¿sí? Para medir el potencial, pusiéramos acá un aparato que se llama voltímetro, ¿sí? Y midiéramos, ponemos una puntita acá y la otra puntita acá, la diferencia entre esta y esta puntita, vos fíjate que sería lo mismo que ponerla acá en la punta de la batería, acá y acá. Así que es la misma que la batería, ¿sí? Solamente el cable está más Sí. largo, pero no hay resistencia. Si la batería es de 9 volts, por ejemplo, acá va a seguir midiendo 9 volts. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Esa es una característica de los circuitos en paralelo. Ahora, si yo quisiera medir entre esta punta y esta punta, si te fijas, no hay nada entre medio. Así que sería la misma. ¿Ves? Si yo la pusiera en otra parte, si la pusiera acá, mido acá, fíjate que la diferencia de potencial acá, ¿sí? Entre este cable y este cable, si vos lo observás, o sea, gráficamente, espera que me quedó medio solapadito ahí, espera. Ahí está. Gráficamente vos ves, vos tenés que observar esto en el dibujo, ¿sí? Que entre el punto que vos estás midiendo y la referencia que vos tenés, que es la pila, no hay nada. Entonces es lo mismo lo que mide acá. Y entre este punto y este punto tampoco hay nada. ¿Ves? Entonces quiere Sí. decir que la diferencia es lo mismo que si tocara acá la batería, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de los circuitos en paralelo? Que la tensión es constante. ¿Sí? Esa es la característica. Que la tensión es constante, ¿estamos? Sí. En cualquier lado donde la mida. Que es como habitualmente están conectados en nuestra casa, por eso todos los focos llegan a 220 volts. Todos están así.
Este es el positivo que entra, este es le llaman el negativo, es el que vuelve, ¿sí? Y al unir los focos, todos los focos están conectados, o cualquier aparato, está conectado a los mismos dos cables que entran. Por eso tenés 220 volts prácticamente en toda la casa. Prácticamente digo porque si fuera muy largo, bueno, habría algunas influencias ahí, ¿sí? Pero lo normal en una casa es lo suficientemente corta como para que eso sea así, ¿no? Ahora fíjate una cosa. ¿Y cómo se calculaba ahí según la ley de Ohm? Siempre volvemos a la ley de Ohm, que es la ley principal, ¿no? ¿Cómo se calculaba la intensidad según la ley de Ohm? Igual a la tensión Correcto, dividido la resistencia. correcto. Entonces, mira, si hacemos el reemplazo acá, vamos a tener que I sería así. Sería la tensión de la pila, ¿sí? Sobre la resistencia total, que en este caso le vamos a poner E. Perdón, le vamos a poner así, le pongo yo, paralelo, ¿sí? Para diferenciarlo de la otra. ¿Estamos? La I1, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería la tensión en I1? No, estaría dividida. Ah, no, constante. Es la La tensión la tensión misma que antes, ¿no? la Le vamos misma, a, sí, la misma. le vamos a poner E para que sea la misma, ¿no? E. Dividido, habíamos dicho que era la tensión dividido La resistencia. en la resistencia, ¿no? Y en el caso de la I2, acá dice más. En el caso de la I2, perdón. ¿Cuánto sería la tensión en I2? La misma. La misma. La misma. ¿Ves? Este paso intermedio que estoy haciendo, ¿sí? Sirve para demostrar que, otra vez, si saco factor común de E y lo paso al otro lado, E con E se divide, se simplifican, y me queda que, para calcular la resistencia, lo voy a poner por acá, para calcular la resistencia en paralelo, ¿sí? Me va a quedar que, hay dos maneras de escribir esta formulita. A ver, espera. Te la voy a procesar completa. No sé si me entendiste eso que te dije de sacar factor común y todo eso. Sí, sí. Entonces, fíjate, ¿eh? Lo voy a hacer aquí para no borrar eso, ¿no? Si saco factor común, entonces ese factor común va a ser E, ¿sí? Si saco factor común, entonces acá me va a quedar, en vez de E, me va a quedar. Me dijiste que sí, ¿no? Ah, Saco la E afuera, me va a quedar 1 acá. Lo único que estoy haciendo es sacar factor común, sacar la E afuera, ¿no? sí, sí, sí ¿Sí? me acordé. Sí. Bueno, ahora a esta E que está acá, la voy a pasar dividiendo. Está multiplicando, la paso dividiendo acá. ¿Sí? Entonces se me va a simplificar con esta y con esta. ¿Sí? Sí, Entonces me va a quedar, voy a hacer todo el paso acá, pero lo voy a ir borrando. Entonces acá se me van a ir las dos y me va a quedar así. ¿Ves? sí, ¿Estamos? sí, Entonces, si yo quiero despejar la R total, la R paralela, me va a quedar así. Esta R paralela que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando y me va a quedar así. ¿Sí? Esta que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? ¿Me explico? Acá va a sí, pasar perfecto. multiplicando. ¿Sí? La voy a hacer todo acá. La voy a hacer todo acá para que no te confundas. Esta está dividiendo, la pasé multiplicando acá. ¿Mm? Tac. Y ahora esta me quedó multiplicando, la paso dividiendo acá. Esta que está multiplicando me va a pasar dividiendo acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Sí, perfecto. Sí, Eso. perfecto. Entonces, en definitiva, fíjate lo que te va a quedar. Fíjate lo que te va a quedar. ¿Sí? La voy a escribir acá y la voy a pasar en limpio. ¿Mm? Que esto era lo que estaba haciendo. Que la resistencia
en paralelo va a ser igual, voy a poner con rojito, va a ser igual a 1 No, sobre 1. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Estamos? Ah, De ahí salió la formulita. ahí, pero ahí va dependiendo de las resistencias que vea. Si hay más resistencia. Exacto. Puede ser la 1, la Ah, 2, hasta N. ¿Sí? Hasta las que quieras. ¿Sí? sí. Perfecto. Acá solamente para que quede, para pasarle limpio. Tac, tac, tac. Bueno, pero ahí te expliqué todo el procedimiento, cómo se llega a esa formulita. Ah, sí, no sabía cómo se. ¿Sí? Esa es la razón por la que la resistencia en paralelo, y yo diferencio con con estos dos palitos, por decir así. ¿Mm? Entonces, si es en serie, la calculo así a la resistencia; si es en paralelo, la calculo así. ¿Sí? Y si es combinación, como son los circuitos mixtos, vas parte por parte. Vas como desarmando circuito por circuito hasta que llegas a resolverlo completamente, y cuando llegas a resolverlo completamente, vas a caer en lo mismo que al comienzo acá, ¿sí? Que lo vas a resolver así, simplemente con la ley de Ohm. Esta, con la ley de Ohm. Hasta esto tenés que llegar, ¿sí? Vas agrupando resistencia. ¿Mm? Bien. Sí, Bueno, a continuación vamos a pasar a la parte de potencia. Como sabemos, potencia y energía son dos cosas que están relacionadas, muy relacionadas, y lo vamos a ver a continuación. Si lo recordamos de energía mecánica, tal vez, o de dinámica, la definición de potencia, que se puede simbolizar con la letra P, no es ni más ni menos que el trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Trabajo por unidad de tiempo. Es decir que el mismo trabajo realizado en menos tiempo da más potencia, ¿sí? El mismo trabajo, no es lo mismo transportar, por ejemplo, unas bolsas de cemento a mano en un tiempo determinado arriba de un camión, que utilizar una máquina que las carga mucho más rápido. El tiempo disminuyó, la potencia es mayor, la potencia empleada. ¿Mm? Incluso se puede utilizar para comparar entre trabajadores quién tiene más potencia y quién no. Pero en el caso de la potencia eléctrica, la diferencia es que el trabajo es eléctrico, ¿sí? El trabajo, recordemos que es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Dividido en el tiempo. Fuerza por distancia dividido en el tiempo. ¿Estamos? Eso sería el trabajo. Ahora, para que sea eléctrico, tenemos que utilizar fuerza eléctrica. Recordemos, según la ley de Coulomb, que la fuerza es proporcional al producto de las cargas dividido en distancia al cuadrado. Lo voy a poner así para que se entienda mejor. En vez de distancia al cuadrado, distancia por distancia. ¿Sí? Ahí tendríamos la fuerza. Acá reemplacé la fuerza, ¿sí? Esta fuerza que está acá. Pero no reemplacé ni la distancia ni el tiempo. Lo agrego ahora. Distancia y tiempo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a reacomodar esto para observar un punto. ¿Sí? Fíjate que distancia se puede ir con distancia. Una de las dos distancias desaparece. ¿Mm? Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, lo que me queda acá lo voy a reacomodar. ¿Sí? Esta distancia y esta distancia me desaparecieron, y este tiempo lo voy a poner por aquí. ¿Para qué? Observemos con detenimiento. Si nosotros nos fijamos, ¿qué es esto? ¿Sí? Q sobre T, ¿qué es eso? Exactamente, ¿sí? Esto es la corriente eléctrica, ¿sí? Y es las cargas por unidad de tiempo. ¿Mm? Entonces, esto va a ser I. ¿Y qué era esto que está acá? ¿Qué era esto que está acá? ¿Sí? Bueno, no sé si lo recuerdas, pero es la definición de voltaje. ¿Sí? Si nos vamos a
Electroestática, la definición de voltaje, B es igual a K por Q sobre D. ¿Mm? En definitiva, ¿qué tenemos? Y es lo realmente importante acá, que la potencia es igual a la tensión o voltaje o diferencia potencial por I. ¿Sí? Esta es nuestra fórmula que estábamos buscando. Esta es la potencia eléctrica. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Fijémonos un detalle. Acá, ¿te acordás que decíamos que podíamos utilizar, en vez de B, podíamos utilizar la FEM? ¿Por qué? Porque es la que provee energía. ¿Sí? La pila. La potencia de la pila la podemos calcular así. Recordemos que es lo mismo que hemos escrito antes, ¿no? Bien, pero ¿por qué vamos a hacer la diferencia? Porque vamos a hacer la salvedad, acá en el plan de estudio lo tenés, dice potencia eléctrica disipada en una resistencia, y antes decía potencia eléctrica en una FEM. Esa es la diferencia, ¿sí? Esa es toda la diferencia. Que para calcular la potencia de una FEM, ¿m? Tenemos que utilizar este concepto, ¿sí? Lo voy a poner bonito acá porque esta es una de las fórmulas importantes que debes tener presente. Potencia es igual a la FEM multiplicado por la intensidad de corriente, ¿sí? Ahora, recordemos de la ley de Ohm porque vamos a obtener otra manera de calcular la resistencia. Es decir, una cosa es la resistencia, la potencia que provee la pila, y otra la que consume la resistencia. Eso es lo que decían los titulitos ahí. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a valer de la ley de Ohm. Recordemos que esta es la ley preponderante o más importante de la electricidad. Entonces, fíjate, voy a traer esto acá y vamos a hacer algunos arreglitos acá, mira. Fíjate. Acá yo podría reemplazar la B por esto o la I por esto, ¿cierto? ¿Para qué? Para meter la resistencia. El objetivo es meter la resistencia y ver cuánta es la potencia que consume la resistencia, ¿no? Lo que calculamos recién, que es la que da la FEM, ¿sí? La que genera, la que provee GESA, no. Ahora vamos a ir a la que consume nuestro equipo, ya sea un equipo de sonido, un foco, un equipo de calor, como puse un horno, una plancha. Bien, entonces tenemos dos alternativas, mira. Podemos poner acá que potencia es igual a B por I. En vez de B, ponemos lo que vale B. ¿Cuánto vale? Vale I por R. I por R. Reemplacé B. Esto es B. ¿Sí? Pero B, ¿y qué más me faltaba? Me faltaba I. Así que ahí tengo que la potencia es igual a I por R por I cuadrado. ¿Sí? Es decir, que podríamos decir que la potencia resistiva, porque está la resistencia ahora, es la I al cuadrado y por I cuadrado multiplicado por la resistencia. ¿Sí? Y así podemos calcular, si tenemos la corriente, podemos calcular la potencia de la resistencia. ¿Qué pasaría si no tenemos la corriente? Es decir, todavía no compramos el equipo y no lo podemos medir. Solamente tenemos la tensión, porque sabemos cuánto es la energía que nos está entregando el GESA. Bueno, podríamos hacerlo al revés. En vez de reemplazar B, podríamos reemplazar I. Fíjate lo que nos quedaría. Vamos a P, estoy reemplazando esta, es igual a B, la dejo como estaba, y la reemplazo. I es igual a B sobre R. ¿Estamos? Fíjate, entonces, ¿qué nos quedó igual? Que la potencia es igual a B cuadrado sobre R. Bien, acá tenemos todas las fórmulas necesarias para los cálculos de potencia, ¿sí? ¿Cuál vamos a utilizar? Depende de los datos que tengamos. Incluso en los circuitos a veces es recomendable calcularla de todas las maneras posibles para verificar que todos los cálculos estén bien y que todo coincida, ¿sí? Así que estas fórmulas son fórmulas de potencia resistiva. ¿Cómo te das cuenta? Muy sencillo, porque te vas a dar cuenta porque está la resistencia, por eso es resistivo, ¿sí? La voy a pintar un color un poquito distinto
pero son importantes también estas formulitas, ¿sí? Entonces, cuando te pidan ejercicios, vos vas a ir desglosando los circuitos, vas a ir sacando las corrientes, que es lo que te piden, y finalmente tenés que hacer esta verificación. La potencia total, la potencia generada, la voy a poner así con las letritas que usé acá, la potencia generada, ¿sí? Es decir, la de la FEM, a ver, la voy a poner así. La potencia de la FEM es igual a la suma, así se pone sumatoria, ¿sí? A la suma de todas las potencias resistivas. ¿Sí? Esta verificación debe darse en todos los circuitos. Comprobar que la potencia original, que simplemente multiplicás el voltaje por la corriente, es igual a la potencia resistiva, que vas a calcularla de alguna de estas dos maneras. ¿Bien? Ahí tenés todas las fórmulas que se utilizan, ¿sí? El último concepto que quisiera transmitir es el siguiente. Ok, entonces esta sería la última partecita que necesitamos recordar. Las leyes de Kirchhoff. ¿A qué se refieren estas leyes, comúnmente conocidas así como aparece en el programa? Bueno, estas leyes se utilizan para cuando tenemos resolución de circuitos un poco más complejos. La mayoría, hay muchos circuitos que se pueden ir resumiendo en resistencias en serie y en paralelo, agrupándolas paso a paso, según se requiera, para ir obteniendo una resistencia equivalente total y a partir de allí extraer todos los parámetros que sean necesarios y la deducción de las corrientes. Pero hay circuitos más complejos, ¿sí? Hay circuitos más complejos que obedecen a estas leyes que vamos a ver a continuación. Ahora vemos un poquito. La primera de las leyes, comúnmente conocida como la ley de nodos, es comúnmente conocida como la ley de nodos, si bien las leyes de Kirchhoff no es ni más ni menos que una aplicación en circuitos de la ley de conservación de la energía. Básicamente dice que nada se pierde, todo se transforma. La energía se mantiene constante dentro de un circuito. La segunda ley se trata de la ley de mallas, ¿sí? Pero para entender la ley de nodo y la de malla también tenemos que definir qué es lo que sería una rama, ¿sí? Y para eso nos conviene ver un circuito de este tipo, ¿sí? Donde se utiliza. Fíjense, este circuito, acá que lo estamos dibujando, le hemos puesto dos FEM, dos pilas, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bueno, tenemos que conectar las dos pilas. Ahí está conectado el circuito. Este circuito no se puede resolver simplemente con la ley de Ohm. De hecho, recordemos que depende de cuánto valga la resistencia U1, 2, 3 y 4, pero también de cuánto valgan las pilas ahora. Tenemos acá una pila 1 y una pila 2. Y recordemos que por convención, la pila 1 empuja desde su polo positivo, pero esta empuja desde el negativo. Habría que revisar el número para ver cuál empuja más. Pero después hay caídas de tensiones acá. Así que se vuelve bastante complejo. Al aparecer más de una pila, 2, 3 o más pilas, entonces ya tenemos que entrar con la parte de conservación de la energía o leyes de Kirchhoff. Vamos a definir a continuación entonces qué es. Primero, la teoría de nodos. Vamos a definir lo que es un nodo. Un nodo es un punto donde se unen más de dos conductores, es decir, donde la corriente entra por uno, pero no sale por uno, ¿sí? Por ejemplo, en esto no es un nodo, ¿no? Esto que estoy señalando acá no es un nodo, porque es simplemente un cable que va y sigue por uno, ¿no? Es decir, si hay una entrada y una salida, estamos hablando de un solo cable. Este punto es un nodo, porque la corriente puede venir por uno, pero luego sale por dos lugares diferentes. Así que ahí tenemos un nodo. Este punto sería otro nodo, ¿sí? Porque tenemos entrada por uno y salida por dos. Sí, correcto. Acá tenemos otro nodo, acá tenemos otro nodo, ¿sí? Así que vemos que son características las T, ¿sí? Esas T, características de los nodos. Pero también puede ser una cruz o pueden ser más, ¿sí? Pueden ser 3, 4, 5, los que sea, los nodos, ¿no?
Solamente que si tenemos uno que entra y uno que sale, esto no es nodo. Eso aclarémoslo bien. ¿Sí? Bien. Eso es un nodo. Vamos a aclarar qué es una rama. ¿Sí? Una rama es lo que une dos nodos. Supongamos desde este nodo, imaginemos que vamos a colocarle nombre, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. ¿Sí? Entre 1 y 2 tenemos una rama, ¿sí? Entre 1 y 3 tenemos una rama, entre 3 y 4 tenemos una rama, y entre 4 y 2 tenemos una rama. Pero también entre 4 y 2 tenemos dos ramas, fíjate, ¿sí? Puede la corriente venir por esta rama del medio, ¿sí? O puede venir por esta. Ambas son dos ramas que unen a los mismos nodos, ¿sí? Lo mismo puede decirse acá de 1 y 3, que se unen con medio de la resistencia, llamémosle resistencia 1, o por medio de la FEM, de la FEM 1, esta que está acá, ¿sí? ¿Estamos? Así que vamos viendo distintas posibilidades. Por eso decía que eran circuitos complejos. Este es simplemente para ilustrar, puede ser mucho más complejo, ¿no? ¿A qué denominamos malla ahora, a continuación? Malla, ¿sí? Malla es cuando es el recorrido a través de algún conductor que arranca en un nodo y termina en el mismo nodo. Rama terminaba en nodos diferentes, pero ese termina en el mismo nodo. Supongamos, ¿no? Desde 1, yo puedo tener una malla que pase por R1, pase por E1 y vuelva a 1. Cuando volvió acá tengo una malla, ¿sí? Es un circuito cerrado. ¿Sí? Pero también podría tener desde 1 una malla que vaya por R2, 2, 1, todo este recorrido que haga, ¿sí? Y también lo podría tener desde 2 hacia el final, ¿sí? Así que nodos es donde pasan más de dos conductores. Rama es la unión de dos nodos diferentes. Y malla es cuando arrancamos de un nodo y volvemos al mismo nodo. En realidad, en el caso de las mallas, puede empezar de cualquier punto, no necesita ser un nodo, y volver al mismo punto, ¿sí? Si no se puede volver, quiere decir que el circuito está abierto, no, no es. Por ejemplo, acá tengo otro, mira, este suele costar verlo, ¿no? Arrancamos la corriente por E1, vamos hasta 2, bajamos, pasamos por E2, volvemos al nodo 4, pasamos por esta resistencia, llamémosle a esta resistencia 3, volvemos al nodo 3 y volvemos a la batería original, a la pila original, ¿sí? Ahí tenemos otra rama, ¿sí? Esas son ramas. ¿Qué dice el principio, los principios de conservación de la energía, o puestos en este caso como nodos, como la primera ley de nodos? Dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la que sale. Notemos, por ejemplo, vamos a tomar por caso el nodo 1, ¿sí? El nodo 1. Cuando la corriente, supongamos que en E1 viene así y entra, acá tenemos una corriente a la que podemos llamar I1, pero en este se me divide por un lado hacia allá y por el otro lado hacia acá. ¿Lo notamos? ¿Sí? Vamos a llamarle a la corriente entrante, le podemos llamar, por ejemplo, I. A esta corriente I1 y a esta corriente I2. ¿Ves? ¿Qué quiere decir entonces? Lo voy a graficar un poquito por acá. Que la corriente que entra, I, es igual a la corriente que sale, I1 y 2. ¿Estamos? Entonces, eso dice la ecuación de nodo, puede escribirse de dos maneras, ¿no? Por un lado, puede escribirse como que I es igual a I1 más I2. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, una manera de hacerlo es que las que entran sean positivas y las que salgan negativas. No hay una regla en cuanto a eso, pero puede hacerse así. La otra manera de escribirlo es que pase todo a un solo miembro y me quede que la I la dejo a este lado, la I1 la paso a negativa,
la I2 la paso a negativa, y de este lado no me queda nada. Así que la suma neta de las corrientes es igual a 0. Ese sería el principio de conservación de la energía. Y así es como se obtienen las ecuaciones de nodo. ¿Sí? Correcto, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer ahora la segunda ley de energía, o la segunda ley de Kirchhoff, con respecto a esto, ¿no? Aquí se pueden trazar varias ecuaciones, depende, las que uno quiera, ¿no? Vamos a tomar por caso la primera, solamente para ilustrarlo. Vamos a tomar por caso esta, la vamos a pintar de un color diferente para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Vamos a pintarla violetita acá, a ver. Todo este circuito que viene de color violeta, ¿sí? Esto es. Fíjense, acá tenemos que, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, acá tenemos que, independientemente de que esté el nodo, el cable pasa por ahí, así que lo vamos a hacer por ahí. Esta es una malla, ¿sí? Podríamos tomar cualquier malla, pero vamos a tomar esta malla para ejemplificar. Esta malla que viene acá y cierra acá. ¿Estamos? Bueno, mira. Cosa que no hace nadie, pero que a mí me gusta hacer para aclarar un poco el asunto. Presten atención a este secretito. Este secretito, mire. Primero se analiza la corriente por dónde va. La corriente por dónde va. ¿Sí? En esta malla. Viene desde el polo positivo, viene hasta este punto, pasa por R1, viene hacia acá y vuelve hacia la pila. ¿Cuál es el secretito de lo que a mí me gusta? Bueno, mira, si yo sé que la corriente viene acá y pasa por una resistencia, siempre, 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 la resistencia se opone a la corriente y la dibujo. Eso rojito lo dibujé con rojito, lo voy a dibujar de este lado para que sepan que no es otra cosa que la resistencia. ¿Sí? Esta rayita, si quieren, la hacen con lápiz o la borran después, porque es solamente una guía. ¿Sí? Porque hay una gran confusión con los signos acá. Y en el caso de las pilas empujan la corriente en ese sentido, hacia el positivo. ¿Ves? Esos dos dibujitos me gusta hacerlo para después no marearse con los signos. Así que, donde hay una pila, en el punto donde apareció una pila, lo voy a volver a dibujar con el color que corresponde, ¿no? Con el color de la pila, para que se entienda qué es lo que estoy dibujando, ¿no? Esta rayita a veces sí se dibuja, ¿sí? Pero es bastante obvia esta porque va de negativo a positivo, va hacia allá, ¿sí? Pero en esta es la que complica muchas veces, ¿no? En cada lugar que analicemos para dónde va la corriente, por ejemplo, ¿no? En este, me voy a salir de este para mostrarte nomás, que la I2 va hacia allá, entonces esta resistencia viene opuesta, ¿ves? Y así sucesivamente. No siempre se da el caso de que queden las dos en contra, ya vamos a ver por qué más adelante, ¿bien? Pero ahora vamos a escribir la ecuación de malla. ¿Qué dice la ecuación de malla? La ecuación de malla dice que partiendo de un punto cualquiera, ya dijimos, no necesita hacer nodo, hacemos un recorrido completo y la diferencia de potencial es 0. O sea, el potencial donde empezamos es el mismo cuando damos toda la vuelta y volvemos. Algo medio lógico, ¿sí? Pero así es la conservación de la energía. Es decir, acá se cae la tensión, al pasar por la resistencia R1 se cae la tensión, acá, ¿viste? Pero cuando llegamos aquí, se levanta de nuevo y es la misma. A mí me gusta empezar de acá, del comienzo, del positivo, hay que ser positivo. A mí me gusta empezar de ahí, pero uno puede empezar del punto donde quiera. Voy a poner un puntito rojo acá, a donde voy a empezar, ¿sí? Perdón. Voy a ser negativo. No, yo empiezo de la pila, pero me gusta poner la pila primero, ¿sí? Así que voy a empezar de aquí, de este puntito. Comenzamos. Lo primero que me encuentro es la pila. Fíjate, la corriente para dónde va acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es escribir la corriente, ¿sí?
lo que quiero hacer es escribir, lo voy a escribir acá para no generar confusión. I por R. De la ley de Ohm, habíamos calculado que ¿cuánto es la caída de tensión? Es I por R, ¿sí? I por R. Esto es lo que más vamos a necesitar aquí. Fíjate. ¿Cuánta es la tensión en este punto? ¿Sí? Empecemos por E1, ¿sí? E1. ¿Qué pasa con E1, con la pila 1? ¿Qué hace la pila 1? La pila 1 lo que hace es empujar la corriente hacia allá. Por lo tanto, es positiva. Fíjate vos que cuando seguimos hacia la derecha, según la corriente, hacia la derecha, según la corriente, hacia abajo, según la corriente, nos encontramos con R1 y acá cae la tensión. ¿Cuánto es la tensión acá? ¿Cuánto es la caída de la tensión? R1. Bueno, para eso teníamos la ley de Ohm para calcularla, ¿sí? La ley de Ohm nos decía que es I, en este caso, ¿cuál I? I1, ¿sí? Por la resistencia 1. ¿Estamos? Ahí está. Ahora, el signo, fíjate, viene en contra, la detiene, por eso, como viene en sentido contrario, es negativo. Esto es lo interesante de esta flechita que dibujamos. Entender que esto es negativo y que esto es positivo. Es positivo cuando suman, cuando empujan, cuando van para el mismo lado. Es negativo cuando está en contra, cuando lo detiene, cuando lo frena. ¿Sí? Así que esto es menos I por R1. Si seguimos el circuito, volvemos hasta acá al mismo punto. Y habíamos dicho entonces que, según esta ley, esto es igual a 0. ¿Sí? De ese mismo modo hay que trazar todas las ecuaciones que uno necesite. Fíjate que si acá tenemos una corriente I2, que acá se vuelve a dividir en una nueva corriente. Acá tenemos una corriente I3, I4. ¿Mm? Entonces, ¿cuántas ecuaciones vamos a necesitar? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 4 corrientes de incógnita. Entonces tenemos que tener 4 ecuaciones. Así que, según la cantidad de incógnitas que tengamos, es decir, la cantidad de corriente, cuántas veces se subdivida la corriente, lo voy a volver a escribir aquí por si no se entendió. Esta I2 se divide en una I que va para allá y en una I que va para allá. ¿Viste? Entonces, tendremos, acá tenemos la I, acá tenemos la I1, acá tenemos la I2, acá podemos poner la I3, si queremos, uno le va dando el nombre, y acá la I4. 4 corrientes, necesitamos 4 ecuaciones. Podemos hacer 3 ecuaciones independientes de malla y necesitaremos una más de nodo para tener la cuarta. A partir de ahí ya tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas y procedemos a un proceso de resolución de ecuaciones, que es otro tema, ¿no? Es matemática, o con la simple calculadora lo resolvemos. ¿Sí? 4 ecuaciones de este tipo se necesitan aquí. ¿Cuál es la otra incertidumbre que la ley de Ohm no resuelve y las de Kirchhoff sí? ¿Cómo sé yo que la corriente, el sentido de la corriente? ¿Cómo no sé yo que esta va a ser más fuerte, va a empujar y esta me la va a devolver a esta corriente? Porque esta, imagínate que esta fuera una gran pila y esta fuera una pequeña. ¿Sí? Esto sucede, por ejemplo, en el caso de un cargador de un celular, ¿no? Cargador de un celular. El enchufe empuja para un lado la corriente que se genera, pero el cargador la empuja para el otro lado, porque lo que hace es eh, detenerla al quitarle energía y guardarla y almacenarla. ¿No? Se opone. Entonces, ¿cuál de las dos va a ser más? Si es muy grande, como en el caso ese, se sabe que gana la fuente, la FEM, que provee la empresa de energía, ¿sí? Nunca va a tener más fuerza el celular que ella. Pero hay otros casos que son más o menos parejos, las resistencias influyen y otras cuestiones, ¿no? Así que, ¿para dónde va la corriente? Bueno, eso lo vamos a sacar acá. Una vez que hagamos las ecuaciones de energía, las ecuaciones, perdón, de energía, según las leyes de Kirchhoff, vamos a hacer 4 ecuaciones con 4 incógnitas y ahí calculamos el valor. Si ese valor nos da positivo es porque lo que hemos puesto está perfecto. Pero si nos da negativo, no hay que hacer ese problema. Significa que va al revés de lo que nosotros pensamos. A veces se la pone al revés a propósito para que te ayude el ejercicio a verlo. No hay ningún problema, no es que esté mal el ejercicio. Ahí terminamos con las leyes de Kirchhoff. Lo que queda ahora es empezar a practicar y practicar y practicar.
por cualquier cosa, bueno, ya saben, ¿verdad? Profe Milton, 388-579-3938. Enviar mensajes de WhatsApp, +549 si no es de Argentina. Muchas gracias.